Bien, entonces, como les decía, les doy las buenas noches. Vamos a empezar con el desarrollo de preguntas de lo que representa la especialidad de oftalmología. Vamos a tener que correr algunas cosas para poder acabar con el objetivo de desarrollar todas las preguntas. Como ven en la pantalla, mi nombre es Alexis Altamirano Nolasco, soy médico oftalmólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice oftalmología en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y actualmente me dedico a la práctica privada. Les dejo mis redes sociales para cualquier eventualidad. Consultas posteriores también, claro. A veces no se puede desarrollar todo por este medio también, a veces nos queda corto el tiempo. Así que a las 11 tenemos que cortar sí o sí. Bueno, muchachos, vamos manos a la obra. Entonces, con respecto a la parte del desarrollo de oftalmología en estos exámenes de preinternado, internado, ENAM y relativos, vemos mucho mayor frecuencia de los temas de glaucoma en cuanto a las preguntas del mismo. Entonces vamos de frente a este tema que es muy importante. Suele ser una pregunta muy típica el tema del glaucoma agudo, lo vamos a mencionar ahora en un momento, seguramente, porque tenemos que quedarnos de esta clase, tenemos que volvernos así como una especie de robots. Ver y tratar de entender cuál es el sentido de la pregunta para tratar de encontrar esos puntos claves que nos pueden orientar a desarrollar adecuadamente la pregunta que queremos tener ahí. Entonces empezamos con esta pregunta del año 2020, hace poco nomás. La verdad un poco, pienso yo, memorística, jalada de los cabellos para hacerla como tal. Muchos la sabremos porque la hemos leído ya, pero de entrada es algo que incluso hay otras técnicas que usar, se puede ampliar en otro sentido. Pero lo importante es que en un recién nacido de 2 semanas, aquí lo que nos está describiendo es que alguien recién ha nacido y ya tiene signos en el ojo que nos lleva y nos llaman la atención. Nos dice epífora, fotofobia, córnea opaca o disminución del brillo corneal, que es lo mismo, y vemos que la presión intraocular está elevada, con un nervio óptico con marcada depresión. Entonces ahí ya estamos connotando la posibilidad de un glaucoma. Entonces cuando nosotros tenemos un glaucoma, eh, muy al margen de que sea congénito, tenemos que tener en cuenta que, vamos a conectar la tableta porque me olvidé, perdón. Yo decía ya, no funciona la tableta. Pero muy al margen de lo que fuere congénito o no, en el glaucoma, ok, en el glaucoma siempre hay que cumplir con estos criterios. ¿Ya? Yo se los pongo así en términos sencillos. Glaucoma, pensaremos en una persona que sea adulto o niño, que tiene de primera entrada, daño del nervio óptico, daño del nervio óptico. En segunda instancia, muy frecuentemente vamos a encontrar, bueno, en los casos típicos, ¿no? Hipertensión ocular. Y bueno, el tercer criterio, ya en todo caso, serían alteraciones de pruebas funcionales. Pruebas funcionales y o estructurales. Funcional o estructural. Entonces, cuando pensamos en pruebas estructurales o funcionales, lo que estamos... Voy a guardar esto también porque me está estorbando. Cuando hablamos de pruebas funcionales, estamos hablando en esencia de lo que es el campo visual. Y lo que hablamos de pruebas estructurales, estamos hablando del OCT. Entonces,
Pensamos en glaucoma, pensamos en estas cosas. Ahora, si en un caso clínico me ponen que hay daño al nervio óptico o en todo caso su sinónimo que sería de repente nervio óptico excavado, nervio excavado podría ser una forma de decir. Acá me lo ponen nervio óptico con depresión marcada. Depresión quiere decir daño marcado. Entonces ya estamos hablando que hay un daño, estamos viendo que el paciente tiene hipertensión ocular, ya tenemos dos criterios de glaucoma, podríamos sospechar de que nos quieren hablar de un glaucoma acá, en este caso congénito. La sintomatología en todo caso de un niño que tiene glaucoma, en este caso ya siendo de la forma congénita, le adicionaríamos en todo caso megalocornia, o sea, córnea grande, lo que le llaman buftalmos. Vamos a encontrar disminución del brillo corneal, que es lo mismo que han descrito en el caso clínico, brillo corneal, o córnea opaca también le pueden decir. Y la epífora, sí, la epífora es, la verdad que nos han descrito un buen caso en el sentido de la epífora, en el sentido de la clínica que puede presentar, ¿no? Daño, hipertensión, epífora, córnea opaca, entonces estamos pensando en un glaucoma congénito. ¿Cómo se maneja esto? Pues en verdad que esto no se lo debería preguntar a ustedes, ni siquiera a residentado médico, tal vez a subespecialistas. Pero acá la respuesta es goniotomía, como dijeron, porque lo que buscamos es tratar de disminuir la presión ocular. Entonces, las técnicas para disminuir la presión ocular pueden ser alternativas que traten de fomentar o facilitar la salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. Y una de estas formas es la goniotomía. La trabeculoplastía, que puede ser láser, normalmente se usa como en los glaucomas de ángulo abierto en adultos. Se aplica el láser para intentar disminuir un poco la presión, pero esto no tiene nada que ver ahorita en un tema congénito. En el congénito se tiene que bajar bastante la presión, entonces los láseres eh, no quedan bien en cuanto a resultados. Entonces, las técnicas quirúrgicas son las que tienen mejores resultados para temas de bajar la presión ocular. La dacriorinocistotomía, esto no tiene nada que ver acá. Y la iridectomía sí es una forma o parte en todo caso de una cirugía que busca hacerle un agujerito en el iris, iridectomía, con un corte, extracción de eso para que ahí esté permeable eso y disminuir los casos de cierre angular agudo, ¿ya? No tiene que ver directamente con la disminución de la presión ocular. Bueno, como manejo de glaucoma agudo nos quedamos con la goniotomía. La verdad en glaucoma congénitos no han preguntado más. Esta pregunta yo creo que se escapó de cualquier otro lugar, no debería estar aquí, pero en fin. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas clínicos proporciona el diagnóstico más preciso de glaucoma agudo? Entonces, cuando hablamos de glaucoma agudo es aquel de instauración precoz, rápida. Igual pueda que no tengan todos los criterios, pero en el glaucoma agudo hay ciertos signos y síntomas que nos va a referir el paciente. Desde un dolor que suele ser muy intenso, dolor intenso, córnea opaca también, córnea opaca. Puede haber náuseas y vómitos. Puede haber disminución de la agudeza visual. Puede haber ojo rojo. Puede haber midriasis. Y una peculiaridad de la midriasis es el hecho de que es una midriasis media. No es una midriasis total, media. Y además es arreactiva. Es decir, no responde a la luz, se queda quieta y una midriasis intermedia o media. De repente esto, obviamente la presión ocular suele estar alta, ¿no? Presión intraocular alta.
Pero la cuestión es que aquí, de toda esta sintomatología, nos ponen acá en los enunciados. Congestión conjuntival u ojo rojo. No es nada específico porque se presenta en conjuntivitis y en esteritis y en múltiples compromisos oculares. Congestión palpebral inferior, no. Esto yo pensaría más de repente en una celulitis, cosas por el estilo. Dolor ocular moderado. El dolor sí es un signo, pero nos pide el diagnóstico más preciso, es decir, el más próximo que me haga sugerir a mí en glaucoma. Y lo característico en glaucoma que el dolor suele ser intenso o severo, ¿no? Por eso que de repente esa enunciado no es. Pupila dilatada, correcto. Ardor y comezón severo no tiene nada que ver. Entonces, en pupila dilatada la midriasis es la respuesta. Si fuera acá midriasis total y otra midriasis media, marcamos midriasis media, ¿ok? Como vino en una pregunta de residentado médico, si no me equivoco. El tratamiento de urgencia del glaucoma agudo, ¿qué fármaco se debe indicar? A ver, ahí respondemos y lo hacemos algo rápido para poder... Ay, tengo que usar esto. El tratamiento en general en el glaucoma agudo se usan múltiples cosas, ¿ya? Pero necesitamos cosas enérgicas y que bajen la presión. Normalmente en estos casos de glaucomas agudos o cierre angular agudo, vamos a usar los diuréticos, que los podemos usar en las formas de vía oral o intravenosa. En vía oral los consumimos como la acetazolamida. Acetazolamida. Y intravenosa se puede usar incluso hasta manitol. Manitol, ¿ok? Damos esto de entrada, pero esto no es todo, porque también tenemos que usar antihipertensivos oculares, antihipertensión ocular, ¿ya? Eh, gotas para bajar la presión, beta-bloqueantes como el timolol, por ejemplo, ¿ya? O en cierre angular hay una midriasis, a veces también se puede instaurar y colocar mióticos también puede ser una alternativa, como la pilocarpina. Aunque menos efectivos. Los más efectivos son los diuréticos y de repente a la mano, según las claves de lo que están utilizando, la acetazolamida suele ser la primera opción en ese caso, ¿ya? De repente el más eficiente puede ser el mannitol, en caso que vemos que no hay una buena respuesta, ¿no? En caso de glaucoma agudo, ¿cuáles son los medicamentos de elección? Glaucoma agudo. O diuréticos. Bueno, esto también lo acabamos de responder con la respuesta o la explicación anterior, ¿verdad? Diuréticos, claro. Ay, no. Seguimos, ¿eh? Bueno, con respecto a las otras claves, antiespasmódicos, nada que ver. Ay, no quieren que escriba, ¿eh? Nada que ver con antiespasmódicos, anticolinérgicos tampoco. Los AINES no tienen ningún efecto para disminuir la presión ocular, los corticoides tampoco. Bueno, porque se pueden usar corticoides en algunos casos de cierre angular agudo porque a veces hay inflamación y puede ayudar, pero en verdad que no se usan. Lo correcto son los diuréticos. Los diuréticos tendrían una función en disminuir la producción de humor acuoso. Entonces, recuérdense que la presión intraocular sale como resultado de un equilibrio entre lo que es la formación del humor acuoso y el drenaje del humor acuoso. En el cierre angular agudo hay un bloqueo del drenaje, ¿ya? Porque el ángulo es estrecho y se cerró. Entonces, el ángulo camerular o el ángulo iridocorneal se cerró. Entonces, ahí está el drenaje.
el punto de drenaje del ojo, del humor acuoso. Entonces, como está cerrado, una alternativa es disminuir su producción para que podamos en algún sentido compensar ese déficit de drenaje. A ver, seguimos. Varón de 60 años acude por dolor agudo de ojo derecho al examen fotofobia, aumento del tamaño del globo ocular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La cetazolamida es 250 miligramos. La pastilla viene de 250 miligramos, una dosis de carga, se puede usar 2 tabletas juntas y luego se da cada 6 horas, incluso hasta cada 6 horas. Y se va observando cómo baja la presión, ¿no? Paralelo a ello se van a dar um, los antihipertensivos oculares para también bajar la presión de vía tópica y tenemos que hacer el seguimiento, ¿no? Incluso se puede usar glicerina también, pero eso es menos importante. ¿Cómo diferencia un ángulo abierto de uno cerrado? Esa es parte de la evaluación. Nosotros tenemos la córnea, ¿por qué no pinta? Esta es la córnea y este es el iris, ¿ya? Imagínense que el ojo está viendo hacia arriba. Está recostado el paciente y está viendo hacia arriba. Acá está la pupila. Entonces, hay un ángulo que se forma entre lo que es la córnea y el iris. Esto de acá este ángulo está la malla trabecular, que es una estructura por la cual se drena el humor acuoso. Lo normal, un ángulo abierto, ángulo abierto, es que sea por lo menos 40 grados, también puede ser 30 grados de angulación, ¿no? Sin embargo, en las personas que tienen riesgo de ángulo estrecho o en todo caso tienen ojitos más pequeños como los hipermétropes, tienen un riesgo adicional de desarrollar cierre angular porque sus ojitos son pequeños, entonces sus iris no suelen ser planos, sino medio curvos, así. Entonces este ángulo de acá ya no es 40 ni 30, sino puede ser 10 de repente, o 5 o 0. Entonces eso se ve a través de una prueba que se llama gonioscopía. Un lente que lo colocamos en el ojo y podemos ver qué angulación tiene. O si no, también con un examen de imágenes que se llama ultrabiomicroscopía VM. ¿Ok? Avanzamos. Entonces, un ángulo abierto es cuando tienes angulación 30-40, un ángulo cerrado 10, 0 o 10 o menos, ¿no? Cuando es 20 es un riesgo de oclusión, a esos casos se les aplica un láser, se le hace una iridotomía periférica con un láser para hacer una especie de orificio y hacer una especie de mecanismo de válvula de desfogue en el caso de que se dé el cierre angular. Porque como está en una angulación de 10, puede llegar a un punto en la que se pega, se posiciona, porque la midriasis hace de que todo el iris se repliegue hacia el extremo. Y el iris al replegarse es como que se pega. Entonces eso fomentaría que se dé esta posición y se dé el cierre angular. ¿Ok? O, clínicamente datos claves para marcar en el examen. Es que depende de la pregunta. Le estoy respondiendo a su pregunta. Usted me pregunta cómo yo obtengo o diferencio un ángulo estrecho de uno cerrado a través de una gonioscopía. Esa es la respuesta. Eso difícilmente le van a preguntar, por eso es que no lo comento, pero si ustedes preguntan, les puedo responder, claro, con gusto. ¿Qué datos nos sirven? Son las cosas que les voy a ir dando, pero si ustedes preguntan cosas un poquito más, de repente, rebuscadas, pues no sé si valga mucho la pena, ¿no? Pero en fin, les detalle estas cositas para que puedan tener un contexto de todo también, ¿no? Porque no todo es el examen, a veces también aprendemos un poquito de más para lo que tenemos por delante.
La medida del ángulo con la gonioscopía, María Eugenia. La gonioscopía, que es este examen de acá, nos permite determinar qué angulación hay dentro del ojito. Entonces seguimos. Cuando hablamos de una triada, la triada de exoftalmos, hiperemia conjuntival y cabeza de medusa y glaucoma, es típica de. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar eso? A ver, vamos respondiendo. ¿Sí? ¿Respondieron ya? A ver, es que acá tengo un problema con el chat. No lo puedo ver. A ver, me preguntan cuál es la respuesta de la pregunta anterior. Varón de 60 años acude a dolor agudo de ojo derecho. Al examen, fotofobia y aumento del tamaño del globo ocular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces ahí tenemos un varón adulto, dolor agudo. Dolor agudo como primer punto, ¿ya? Eso es lo que nos sirve acá. Tratar de ver qué nos ponen en la pregunta para poder orientar nuestra respuesta. Entonces, si nos es posible enumerarlas o resaltarlas, eso sería bueno. Entonces tenemos que hay dolor. Tenemos que hay fotofobia, incluso aumento del tamaño del globo ocular. Bueno, el aumento del tamaño del globo ocular es medio inespecífico, ¿ya? Pero hace alusión a que eh, como que está todo congestionado. Cuando la presión ocular sube mucho, cuando la presión ocular sube mucho, el ojo se pone rojo, bien intenso. La vascularización es como que si se dilatara y todo se ve más pesado y cargado. Entonces, la presión alta hace de que la córnea se empiece a descompensar, se empieza a opacificar y se empieza a edematizar, perdón, y este edema de córnea hace de que se opacifique. Y entonces todo se ve un poco más distendido, ¿ya? Da la impresión de que el globo ocular fuera un poco más grande incluso, como el volumen aumentado. Pero es muy inespecífico este signo, ¿no? Pero estamos hablando de un paciente adulto con dolor ocular y fotofobia. Entonces busquemos en las claves para ir descantando, sabiendo que la conjuntivitis nunca produce dolor, entonces ya la desterramos de entrada. Las retinitis sobre todo producen disminución de la visión, ya en función a qué parte de la retina o qué tan amplio es el daño de la retina, producen disminución de la visión. Como tal, dolor puede ser, pero no es específico. Glaucoma sí produce dolor, glaucoma sí produce dolor y también produce fotofobia. Y el hecho de que suba la presión ocular, como le decía, congestiona todo y eso puede dar la impresión de un aumento del tamaño. Las cataratas no producen dolor, sobre todo es disminución de la visión. Y las queratitis producen, las queratitis son heridas en la córnea, ¿ya? Que pueden deberse a múltiples causas. Traumas, sequedad ocular crónica, por ejemplo. No suele producir algo agudo, salvo que nos hayan dicho que de repente ha habido un traumatismo cercano con algo, como para pensar que hay una queratitis. Y si fuera una queratitis por ojo seco, pensaría en algo más crónico, no algo tan agudo como me describen acá. Entonces la respuesta aquí es glaucoma por esa condición, ¿ya? Me preguntan qué es UVM, es ultrabiomicroscopía, que es un examen de imagen que también nos ayuda a ver la angulación de la cámara anterior. La siguiente pregunta, triada de exoftalmos, hiperemia conjuntival, cabeza de medusa y glaucoma. Es típica de... Entonces, estos son casos clínicos un poco raritos, ¿eh? Normalmente no los preguntan así. Es una pregunta un poquito antigua, 6 años atrás. Lo que nos está diciendo esto que es un cuadro específico de una fístula carotido cavernosa. Exactamente. Algunos de los que respondieron ahí, Paiva, María Paiva. Muy bien, María. Es una fístula. ¿Qué sucede acá? A nivel del seno cavernoso,
habría una suerte de comunicación entre lo que es el seno cavernoso y la carótida interna. Entonces, el problema de que haya una comunicación entre estas haría que, acá, vamos acá, 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 vamos a ponerlo acá, ¿no? No sé qué está pasando con la tableta, pero no me deja escribir. ¿Ya? Acá hay una, como les decía, hay una comunicación anómala, comunicación anormal o anómala entre dos cosas, entre la carótida interna y el seno cavernoso. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Como hay esta comunicación, va a haber un flujo retrógrado, o anterógrado, perdón, hacia adelante. Recordemos que el seno cavernoso es el seno que recibe toda la sangre que viene de la órbita. Entonces, en la órbita está llegando la sangre hacia el seno cavernoso. Pero ¿qué pasa si hubiere una comunicación, una fístula a este nivel? Digamos que esta energía que se viene influida a partir de esta comunicación con la arteria carótida interna, va a hacer que haya presión hacia adelante. Es decir, como que todo va a empujar hacia adelante y va a dar la impresión de que el ojo está como que salido, va a estar congestivo, se van a ver la dilatación así como pulsos y justamente a eso hace la impresión de ver una hiperemia conjuntival porque toda la sangre se va al globo ocular, se ve cómo late los vasos sanguíneos de esto en el globo ocular y se ve estas cabezas de medusa y toda esa carga y toda esa presión que va, todo ese flujo que va hacia adelante, permiten de que puedan inducir un daño a nivel del nervio óptico. Y el daño a nivel del nervio óptico, además de la hipertensión ocular que también va a haber, connota un glaucoma. ¿Ya? Toda esa carga anterógrada eleva la presión, daña el nervio óptico, produce un glaucoma. Congestiona todo adelante y es la que determina esa tríada característica de exoftalmos. El exoftalmos es la salida o protrusión del globo. Cuando hay algo que lo empuja, hay algo que presiona hacia adelante, cuando hay un flujo, un flujo anterógrado de sangre y cosas así, van a manifestarse como que todos los tejidos se distienden, se agrandan, se abomban, se van hacia adelante. ¿Ok? Escleritis anterior, no. Una escleritis anterior es una inflamación que cursa solamente con ojo rojo. El pseudotumor inflamatorio es otra cosa. En el pseudotumor inflamatorio vamos a encontrar signos de inflamación de los tejidos orbitarios, ¿ya? Pero que puede inflamar, vale decir, los músculos, puede inflamar los tendones, puede inflamar las partes blandas de la órbita, puede inflamar cualquier cosa. Sin embargo, no hay una causa aparente que la está originando. Eh, Suelen responder bastante bien a lo que son los corticoides, a diferencia de esta fístula carótida cavernosa, que obviamente se tiene que corregir vía cirugía, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando hablamos ya propiamente de la fístula, tenemos que tener en cuenta que puede haber proctosis. Proctosis es el término correcto para decir que el ojo se va hacia adelante. Va a haber una disminución de la agudeza visual, va a haber quemosis. Estamos hablando eh, de la fístula, por si acaso, ¿eh? Fístula carótido cavernosa. Va a haber quemosis. ¿Se acuerdan, chicos, qué es quemosis? A ver si responden. Otra cosa que puede haber, va a haber dilatación de las venas orbitarias por ese flujo anterógrado, ¿no? Dilatación de venas.
¿Qué más va a haber en la fístula? El daño glaucomatoso, ¿no? Daño del nervio. El daño del nervio. Entonces, todos esos signos son las cosas que vamos a encontrar en esta triada. Claro, muy bien. La quemosis conjuntival es el edema de la conjuntiva. Como todo se injurgita hacia adelante, los vasos se dilatan y empieza a haber fuga de líquido. Y la conjuntiva se edematiza. Muy bien. Entonces, seguimos. Beta bloqueador utilizado en glaucoma crónico. Lo que nos importa acá, como les mencioné cuando hablamos de glaucoma en general, es que el timolol es el beta bloqueador que ahora actualmente se está usando. De los que están ahí es lo único que se puede usar en oftalmología, ojo. ¿Ya? Antes, en el pasado, era el tratamiento de elección, este beta bloqueador. Sin embargo, en la actualidad, el análogo de prostaglandina suelen ser los fármacos de elección para bajar la presión ocular porque son más efectivos, ¿no? Entonces, en el tratamiento del glaucoma, tenemos a los análogos de prostaglandinas. Ay, Dios. Esta tabletita. No sé qué pasa, pero a veces se desconfigura y me da flecha. Análogos de prostaglandinas. Y el caso típico es el latanoprost. Entonces estos son agentes proinflamatorios, pero que están en una dosis tan pequeñita que producen inflamación, pero que se dieron cuenta de que también producía efectos antihipertensivos oculares. El latanoprost, ST. Entonces, la segunda en elección, pues, es los beta bloqueadores, ¿no? Aquí el timolol, de repente, es el que sería de elección en cuanto a beta bloqueadores. Y tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica. El modelo aquí sería la dorzolamida. Bueno, hay más ejemplos, ¿no? Hay brinzolamida también, ¿no? También hay los alfagonistas como la brimonidina, por ejemplo, para citar algunos casos. Pero todos los demás, estos no tienen nada que ver con oftalmología, por si acaso. El único es acá el timolol.